Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del DAF Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 74 y ya empezando el octavo y último capítulo de nuestro tratado de Yomá. Bien, página 74 quiere decir que estamos justamente a 2 semanas de concluir Masejet Yomá y de ponernos con Masejet Sukkah, que es la siguiente en nuestro estudio del DAF Yomi. Vamos a compartir la pantalla con todos, como solemos hacer, y a comenzar sin más dilación. Bien, como dijimos, hemos comenzado el octavo capítulo, que comenzaba ahí, con una Mishnah que nos hablaba sobre las cosas que estaban prohibidas realizar durante Yom Kippur. Las cinco prohibiciones específicas del día de Yom Kippur, que se llaman los Hamisha Inuim, los 5 tipos de aflicción. Son acciones que vienen a afligirnos, como dice la Torah, Ve'initem et nafshotechem, vais a afligir a vuestras almas, mejor melajalota azú, y ningún tipo de labor creativa vais a realizar. Esos son los dos aspectos que tiene el día de Yom Kippur. Y nos dijo, Yom Kippurim Asur B, está prohibido tal, tal, tal y tal. Lo primero que preguntó la Gemara, y ahí es donde vamos a comenzar, dijo, vamos a repetir lo que dijimos ayer, Asur, ¿qué quiere decir prohibido? Anush karethu, es decir, debería haber dicho hayab, es decir, que una persona que come es culpable de profanar el no afligirse en Yom Kippur y por lo tanto tiene karet. Es decir, el lenguaje que utiliza aquí la Mishnah no es acorde al castigo que corresponde. Amar Rab Ila, veitema Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Ila, y a quienes dicen que fue Rabbi Yirmiyah, lo nisirja ela alejati shiur. Es decir, ¿por qué fue dicho el tema, por qué fue expresado de manera diciendo asur, que está prohibido? Para entender que también el que transgrede con un hatzi shiur, es decir, que come la mitad de la cantidad prohibida para comer, también está profanando la santidad de Yom Kippur, pero no tiene karet. Pero sin embargo está prohibido lo que está haciendo. Muy bien, ¿esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish sobre el concepto de Hatzi Shiur. Dice, pregunta la Gemara, Anija le mandé a Amar, Hatzi Shiur Asur mi de Oraita, Mina Torah. Dice, esto está muy bien para aquel que dice que el concepto de medio Shiur está prohibido por ley de la Torah. ¿Qué quiere decir? Si sabemos que para infringir la prohibición de comer algo prohibido hay que comer un kazait, el volumen de una aceituna. Pero si yo como medio kazait, ¿estaría infringiendo o no estaría infringiendo? Entonces, según aquel que dice que medio shiur está prohibido por la Torá, entonces está muy bien que diga aquí asur. Está muy bien. El alemán de amar, pero para aquel que dice casi shiur mutar mina Torá, que medio shiur está permitido por la Torá. Maika lememar, ¿qué es lo que yo voy a decir sobre esto? Es decir, según su punto de vista, no hay ninguna prohibición en ello. Entonces, ¿cómo puede ser que digamos que la Mishnah viene a decir asur para justamente el Hatzi Shiur? Entonces, ¿quién es esta discusión? Justamente, de Itmar. Así dijeron. Hatzi Shiur, Rabbi Yohanan, Amar, Asur Minatora. Resh Lakish Amar, Mutar Minatora. Es decir, esta es la discusión original. Medio Shiur. Rabbi Yohanan dijo, está prohibido por ley de la Torá, y Resh Lakish dijo, está permitido por la Torá. Entonces, ahora que estamos viendo, Aníjale Rabbi Yohanan, lo que hemos explicado de la Mishnah le va muy bien según la opinión de Rabbi Yohanan. Era el Resh Lakish, pero para Resh Lakish, Maika Lememar, ¿qué me vas a decir? ¿Por qué la Mishnah se expresa en el término de Asur haciendo referencia al Hatzi Shiur? Entonces responde la Gemara y dice, Modé Resh Lakish, Sheasur mi de Rabanan. Es decir, Resh Lakish está de acuerdo que si bien no está prohibido por la Torah el medio Shiur, sí está prohibido por los sabios. Y por lo tanto la Mishnah habla de Asur para hacer referencia a esa prohibición. Y entonces también estaría muy bien. Pregunta la Gemara, no le gusta esta respuesta. Dice, ya, si es así, que también para Resh Lakish, que está de acuerdo que en medio Shiur está prohibido por lo menos de Rabanán, entonces vamos a ver otro lugar donde hay una prohibición y no se adapta a lo que estamos diciendo. Es decir, a Nishba Shelo Yohal Hatzi Shiur Areu Nishba Ale Kayemet Mitzvah. Es decir, una persona que jura que va a comer, que no va a comer medio Shiur, es decir, ese juramento
se considera un juramento en cuanto al hecho de cumplir con una mitzvah. Entonces, si es así, lo jala shevuato, shelo yohal, mi devarim asurim, gam hatzi shiur. Es decir, perdón, al contrario. Es decir, una persona viene y dice, yo voy a comer medio shiur de cerdo. ¿Sí? Ese juramento, perdón, yo no voy a comer medio shiur de cerdo. Bien, ese juramento no vale para nada. ¿Por qué? Porque ese juramento estás jurando sobre una prohibición de la Torá. Es algo que ya juraste en el monte Sinai, así es como nos va a decir la Gemara. ¿Sí? Cuando aceptamos la Torá, ya dijimos, eso no lo vamos a hacer. Y ahora tú estás jurando por ello, ese juramento no tiene valor. Entonces, lo ni hayev ale korban shevua, es decir, en ese caso, que la persona juró sobre que va a cumplir con una misvá de la Torah, y no lo cumplió con esa misvá. Entonces, esa persona no tiene que tener una ofrenda por violar su juramento, porque ese juramento no recayó al matnan. Entonces fue enseñado. ¿Por qué entonces estudiamos en la Mishnah, Shevua shelo ochel ve'achal? Pero comió, juró que no va a comer, pero del todo. La persona dice, juro que no voy a comer. Nada más. Y ahora resulta que Ajal nevelot uterefot, shekatzim, urmasim, hayab. Comió nevelot, cadáveres, terefot, animales que estaban, que fueron degollados de manera, o sea, mal. Shekatzim, reptiles, urmasim, otro tipo de reptiles. ¿Sí? Insectos, reptiles, ¿sí? Hayab, nos dice la Mishnah que es culpable, es decir, transgredió. Ahora, Rabbi Shimon Potter, Rabbi Shimon le dice que está exento. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, eso no se llama comer, porque es una cosa que él tenía prohibido ya por la Torah. Ve, y entonces vinimos a preguntar sobre esto. Emay Hayab, ¿por qué me vienes a decir que es Hayab? ¿Acaso Mushba Beomed Mear Sinaihu? ¿Acaso no está ya juramentado desde el monte de Sinai? Es decir, sobre los insectos y los reptiles, no recae ningún juramento que yo voy a hacer de que no los voy a comer, ni que los voy a comer. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no los tengo permitidos comer. Entonces, ¿cómo responden? Rabbi Shmuel, Rabbi Yohanan de hambre. Tenemos a Rabbi Shmuel y a Rabbi Yohanan que dicen, Bekolel de Barima Mutarim in de Barima Asurim. Es decir, que cuando él hizo su juramento, incluyó en su juramento las cosas permitidas y las cosas prohibidas. Por eso es Hayab. Resh Lakish Omer. Y Resh Lakish que dijo, y atamotze ela binforash, hatzi shiur, ve'aliba de Rabanán. Es decir, aquí es que has encontrado. Has encontrado un caso en el cual lo está diciendo de manera explícita, y se está viendo explícitamente que hace referencia a un caso en el que la persona come medio shiur, la mitad de la cantidad de kazait, y es una prohibición de Rabanán. O a lo mejor podemos ver otra forma de arreglarnos con esto. Bestam, es decir, que la persona no especificó, no dijo ni lo prohibido ni lo permitido. Vealiba de Rabbi Akiva, y siguiendo la opinión de Rabbi Akiva, de Amar, que dijo, haramos eratzmo beholshu. Es decir, cuando la persona dice, me prohíbo a mí mismo tal cosa, se lo prohíbe en cualquier cantidad, por más pequeña que sea, aunque no llegue a una cantidad de kazai. Muy bien. Ahora dice, Vigitema, si quieres otra explicación, la pregunta sobre Resh Lakish, que van de Itle, Heter, Mina Torah, puesto que tiene una permisión de la Torah, Kaja y el Korban Shevua, entonces, según su punto, recae sobre él el juramento, sobre media cantidad, a pesar de que es una prohibición de los Jajamim. Veatnan, y aprendemos en una Mishnah, Shevuat ha'edut ena noheged ela berreuyim le'air. ¿Qué quiere decir Shevuat ha'edut? Es decir, una persona viene y le dice al otro, oye, testifica sobre lo que viste que me pasó a mí. Es decir, la persona, Reuben y Shimon es testigo, vio lo que pasó. Y Reuben viene y le dice, oye, ¿puedes testificar sobre lo que pasó? Y Shimon dice, yo no vi nada, yo no sé nada. No viste nada, no sabes nada, júralo. Ahora, si esa persona jura, está transgrediendo porque tiene la obligación de testificar. Y en realidad está jurando en falso. Entonces, dice, eso se llama Shevuat Edut. Bien, ahora dice, una Shevuat Edut no recae más que sobre una persona que es apta a dar un testimonio. ¿Qué quiere decir? Sabemos que hay gente que es Pesul la Edut,
es decir, no se va a aceptar su testimonio. Entonces, como dice, es decir, he aquí que en el comienzo de nuestra Mishnah, que ya fue escrito, que Shevuat Edut en Noeged ala be'anashim, shekesherim le'aid velo benashim. Es decir, únicamente se acepta este juramento para el testimonio de personas que son aptas para testificar. Le mautemai, para excluir que las papamar, le mauten melech, es decir, para excluir al rey. Es decir, el rey está prohibido que venga a testificar. ¿Por qué? Por el honor del rey. Bien. Y Rabaja Bariakov Amar, le maute mensaje bekubia. Es decir, aquella persona que es ludópata, que es una persona que juega a los dados por dinero y que esa es toda su ocupación. Esa persona es pasula edut. Y entonces dice, si viene y le dice, oye, testifica que viste lo que pasó. Y él dice, yo no vi nada, júramelo. Dice, te lo juro. A pesar de que juró, no está infringiendo. ¿Por qué? Porque él no podría dar testimonio. Vea, mensaje bekubia, mi de oraita, mejaze. Es decir, que de la Torá nosotros aprendemos que él es considerado como un gazlán, como un ladrón. Porque cuando juega los dados, va a tomar el dinero de su compañero sin su permiso. ¿Sí? Entonces, Verabananhu de Pesaluhu. Es decir, son los sabios los que le hicieron pasula edut. Veloka Jaila Ale Shevua. Y por lo tanto no recae sobre él la prohibición de ese juramento. Ahora, Shani Atam les va a responder a Gamará y dice, no, el caso del mensaje Bakubia es diferente. De Amarkra, que dijo el versículo, Imlo Yagid, es decir, dice que la persona tiene que venir y contar lo que vio. Y dice, y si no cuenta lo que vio, entonces, ¿qué es lo que dice? Yagid, es decir, que va a relatar. Hay, ¿qué aprendemos de aquí? Lavbar Hagadahu Klal, es decir, este mensaje Bakubiot, esta persona que es jugadora, no es Bar Agadá, es decir, aunque venga a contar, no se le tiene en cuenta lo que cuente. Entonces, por lo tanto, no entra dentro de esta categoría de Shevuat Edut. Muy bien, ahora la Gemara vuelve sobre la pregunta inicial de por qué está escrito Asur. Dice, Bejoleja, de Tani Anush Karet, lo Tane Asur. Dice, ay, espérate, y toda prohibición que tiene, perdón, y todas las prohibiciones que tienen como castigo Karet, ahí no está enseñado la palabra Asur. Beataña, si se enseñó en una veraita, Afalpi Shamru Asur Bekulan, lo Amru Anush Karet, Ela Alaogel Beshote Beose Melajabilbal. Nos dice una veraita acerca de estas 5 prohibiciones de Yom Kippur. Dice, a pesar de que se dijo prohibido para todas, únicamente existe la prohibición de Karet para el que come, el que bebe o el que hace alguna labor profanando la santidad del Yom Tov. Bien, entonces, ¿qué vemos de aquí? Que está dicho Asur, pero no todos son Karet. Solamente hay estos 3 que son Karet. Entonces, aquí cámara, así es como tenemos que explicar. Perdón. Así que Amar, estamos aquí. Que Shamru Asur, lo Amru Ela que Hatzi Shiur, ve que Hatzi Shiur, es decir, cuando dijeron que está prohibido, justamente hace referencia al caso en el que comió medio Shiur, media cantidad, Abal que Shiur, Anush Karet, pero si comió un Shiur entero, entonces tiene el castigo de Karet. Veafal Pish Anush Karet, y a pesar de que tiene un castigo de Karet, en Anush Karet, el Augel Beshotebe o Semela Habilbad. Es decir, únicamente tienen este castigo de Karet en Yom Kippur el que come, el que bebe o el que hace alguna labor. Si quieres otra respuesta, va a decir la Gemara ahora otra respuesta. Dice, viva el tema, y si quieres que digamos así, Kikatane, Asur, porque está escrito Asur, la palabra Asur, Asheara, es decir, sobre las otras. ¿Por qué escribió Asur? Porque tenemos 5 cosas y solamente hay Agilaushia que son Karet. Todo el resto son Asur. De Tanu Rabanan, como enseñaron nuestros sabios, perdón, de Tanu Rabba, ¿verdad? Yosef,
es decir, que enseñaron Rabba y Rab Yosef, Beshear Sifre de Rab, es decir, como se enseñó en los libros de el Bet Midrash de Rab, Menaim, Yom Kippurim, Shasur, Berachitza, Besika, Uneliat, Asanda, Betashmish, Amita. ¿Cómo sabemos, perdón, que el día de Yom Kippur está prohibido lavarse, perfumarse, calzar cuero y tener relaciones? Talmud Lomar, dice el versículo, Shabbat Shabbaton, dice el versículo entero, dice así, Shabbat Shabbaton hi lachem, de ainiten en nafshotechem. Es decir, que el concepto de inui, de aflicción del alma, lo relaciona el versículo con el concepto de Shabbatón, es decir, de Shevut, es decir, de cesar. ¿Sí? Es decir, y de aquí aprenden que hay que afligirse con estas 5 cosas. Dice, Gufa, justamente, Hasí Shur, Rabbi Yohanan Amar, Asur Minatora. Rabbi Yohanan dice que en medio Shur está prohibido por la Torah. Ves aquí llamar mutar Minatora y aquí dice que está permitido por la Torah. Rabbi Yohanan Amar, Asur Minatora. Rabbi Yohanan que dice que está prohibido por la Torah, que van, dejas de Istarufe, perdón, Isura Ka'agil. Es decir, que si vino la persona y estaba comiendo medio shiur y ahora va a venir a comer otro medio shiur, entonces Isura Ka'agil comió algo que está prohibido, completó lo que está prohibido. Pero Resh Lakish Amar, y Resh Lakish dijo, mutar mina Torah, está permitido por la Torah. Agila Amar Rahamana, Veleka. Es decir, la Torah aquí dijo comer y en realidad la persona ahí no está comiendo. Muy bien. Itiber Rabbi Yohanan le Resh Lakish. Le vino a preguntar a Rabbi Yohanan a Resh Lakish. En Liela, Kol Sheyeshno Beonesh. Yeshno Beazara. Es decir, esto que tú me estás diciendo, ¿sí? Es decir, estudiamos en una vereitá en cuanto al Helev. El Helev es el sebo, está prohibido comer sebo. Y sobre él hay una advertencia de no comer cebo. Kol Helev, Shor, Vajesef, Baez, Loto Helu. Inmediatamente, a continuación, dice el castigo de aquel que come el cebo. Y Kol Ogel Helev Mina Behemá, Bejule, Benijereta, Anefesh, Ogelet Meameja. Todo aquel que come cebo de ese animal, inmediatamente su alma va a quedar troncada de entre su pueblo. Ahora, el hecho de que están unidos los versículos, nosotros podríamos decir, Eliela, Koshi Yeshnobe Onesh, Yeshnobe Azara. Es decir, todos aquellos que están en el castigo, es decir, el caret, ¿sobre quién me está hablando? Sobre el Helef Behemá, dijimos, de un animal, de una bestia doméstica. Entonces ahí es donde ahí va a estar la advertencia de no comerlo. Bien, es decir, lo que trata de entender aquí Rabbi Yohanan, ¿sí? Es que si el versículo trae una advertencia y un castigo, el castigo está hablando diciendo, perdón, Kologel Helev Mina Behemá, todo el que come cebo de la Behemá. ¿Qué quiere decir? Que aquí, como nos especifica de qué tipo de animal recibe caret, entonces también vamos a aplicar la advertencia únicamente a ese tipo de animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Koi. Bien, el koi es un tipo de animal que es un híbrido, una mezcla de 2 animales, un animal que es hayá y un animal que es behema. Un animal salvaje con un animal doméstico. Es decir, pero un koi que es safek, hayá, safek, behema. Es decir, que tenemos dudas si es un animal o si es un animal salvaje. Embo karet, ahí no habría karet porque no es behema, no es ni behema, pero tampoco es hayá. Vejati shiur, y un medio shiur, una media cantidad de koi, que no tiene anushkaret. Oil, beonesh, yahole no beazara. Podría ser entonces que tampoco que le afecte la azara, es decir, la advertencia. Dice, no, Talmud Lomar. Dice el versículo, kol helev. Aquí dijo, el versículo, hablando sobre la advertencia, dijo, todo sebo de un shor, de un kesef o de un es, no comeréis. Entonces el hecho de que dice kol helev,
para enseñarnos que incluso el Heleb, que no es, que el castigo en caso de comerlo es caret, ese también, como por ejemplo el Heleb de un koi, o media cantidad de shiur de Heleb, también está prohibido en la prohibición de comer sebo. Ahora, mi Darabanán, ahora, según los sabios, Ukras Mahta Alma, es decir, el hecho que lo está escribiendo la Torá solamente es una asmachta, es un refuerzo de ese punto de vista, porque si decimos que Mina Torá, Hatzi Shiur, no está prohibido, entonces, ¿para qué me vino a explicar este versículo para decirme que el Hatzi Shiur está permitido? Si ya lo hemos dicho. Entonces, aquí solamente es algo para apoyar ese punto de vista, es una asmachta, para decirte, es verdad, tienes razón en lo que has dicho. Bien, Ají Nami, Mistabra, te dice al Kadatak de Oraita, y también parece lógico pensar, ¿sí? Que si vienes a decir que es de Oraita, Koi, Sefekahu, este Koi, este animal que es híbrido, es una duda. Y entonces, si está Eskra, la tuya se feca. Entonces, por eso necesito un versículo para incluir al animal que está en duda de si es Hayá o si es Behema. Ahora dice, y Mishum Ha, y dice, bueno, pues si es por esto, perdón, estamos aquí. Dice, si es por esto, la que más rechaza y dice, si es por lo que tú me estás diciendo, que la Amberaitá venga a añadir el Koi, lo iría en Zorreayá. Esto no es una prueba, que es solamente un versículo de apoyo, sino que podemos decir que es una derashá gemurá, es una explicación entera. Y aquí lo que tú me estás preguntando, ¿cómo puede ser que hay una derashá, una explicación de un versículo de la Torá para añadirme el koi, que a fin de cuentas es un safek, es una duda? Casabre, ¿por qué es? Porque nosotros pensamos que koi vería bifne asma, que el koi es un animal de por sí mismo, vería bifne asma hi, y no que es un safek hayá, safek behema, y no que es una duda entre una hayá o una behema, sino que es un tipo específico de animal, que no es ni hayá ni behema. Por lo tanto, necesitamos un versículo específico para añadirlo. De ahí lo temaji, porque si no me vienes a decir así, él a tomar, sino que me vas a decir, ha de amar Rabbi Idi Barabín, aquello que dijo Rabbi Idi Barabín. Perdón. Afkol, perdón. La palabra kol, que dijo en cuanto a la prohibición de comer sangre, kol dam lotogelu, perdón, leatuye, koi, también vamos a decir ahí que por qué dice kol dam, para incluirnos al koi, a ese animal. Y si nosotros decimos que el koi se fekahu, que el koi es un animal que estamos en duda si es hayá o si es behema, histeria le rebuye, se feca. ¿Acaso necesitamos un versículo para incluir una duda? Es decir, algo que está en duda, no se trae un versículo para dictaminar su ley. Ela vería shani, pero si decimos que el koi es un animal en sí mismo, una especie en sí misma, entonces ahí es diferente. ¿Por qué? Porque a priori no habría prohibición de comer su sangre, y entonces necesitamos un versículo para prohibírnoslo. Ajinami, entonces aquí también, en cuanto al sebo, vería shani, si es un animal, es una creación por sí misma, una especie por sí misma, puesto que no estaría incluida dentro de las behemoth ni dentro de las hayot, necesito un versículo que me venga a incluir a ese animal. Muy bien. Esto es en cuanto a las prohibiciones y al Hatzi Shiur. Bien. Ahora la Gemara va a volver al tema del Einui, es decir, de la aflicción, de cómo debemos afligirnos. Bien. Dice Tanur Rabanan, enseña a nuestros sabios en una vereita. Perdón. Te'anu et nafshotechem. El versículo dice, afligiréis vuestras almas. Y la Torá no nos explica qué tipo de inui hay que hacer, qué tipo de acción, de aflicción hay que hacer. Yahol, Yeshev Behama o Betzina que de Sheistaer. A lo mejor podríamos decir que la persona se sienta al sol
o a la sombra para que sufra por ello. Y eso se llama Inui. ¿Sí? Talmud Lomar. Entonces, por eso nos dice el versículo, Vejol melajá lo ta'asu. Es decir, te'anu nafshotehem, afligiréis vuestras almas, y toda labor no haréis. ¿Para qué? Para enseñarnos algo. Más melajá, igual que la melajá shev alta se. Es decir, la orden cuál es para la melajá es quédate parado y no hagas, es decir, retén tu acción. Af inui nefesh shev alta se. También el inui nefesh es algo que tienes que hacer de manera pasiva. Es decir, que ponerte al sol no es algo pasivo, tienes que ir a sentarte al sol. ¿Bien? Ahora, pregunta que me la Behema, digamos, Eja de Yativ Beshimsha Bejaimle. Podemos decir a lo mejor que una persona está sentado en el sol y tiene calor. ¿Sí? Y entonces ahí va a estar obligado de quedarse y de quedarse al sol pasando calor para hacer Inui. Y ahí es Shev de alta ase. Lo nemale kum tu betula. Y habría una prohibición de decirle levántate y siéntate a la sombra. Y de la misma manera al contrario. Pues Yati betula, bekarirle, es decir, siéntate en la sombra y enfríate. Pero sin embargo, lo nema le kum tu beshimsha. No le decimos levántate y siéntate en el sol. La Gemara rechaza este tema del inui que tiene que ser dumia de melajá. Es decir, la aflicción, la forma en la que nos vamos a afligir, fue comparada por la Torah con la melajá, con las labores. Entonces tiene que ser similar a las labores. Ma melajá lo halakta ba, afinui lo tajalok ba. Es decir, la melajá, mejor atzedadim, shel isur, shela, em beshev ve'altase. Es decir, que todos los aspectos de la melajá son shev ve'altase. Es decir, no vengas a hacer esta acción. De la misma manera, el inui, en todos sus aspectos, tiene que ser shev ve'altase. Tanya Ida, se enseñó en otro lugar. Te'anu en nafshotehem, afligiréis vuestras almas. Yahol yeshev bejama ubatzina beistaer. Podría ser que esté sentado al sol o a la sombra y lo esté pasando mal. Talmud Lomar, viene el versículo y añade, Bejol melaja lotaasu, no haréis ninguna labor. Más melaja, igual que la melaja dabar, shehayabim alav bemakom ajer, karet, es decir, una melajá, yo, si la incumplo, si realizo la melajá, tengo mi castigo de karet, esté donde esté. Esté en casa, esté en la calle, esté en la sinagoga, se llama que hice la melajá. Sin embargo, estar al sol, solamente donde puedo hacerlo, al sol. Bien, entonces, igual que la melajá, en todos los lados yo la puedo infringir. Afinui nefesh, hayabim alav bemakom ajer. Entonces, el inui nefesh también tiene que ser que yo, en caso de que no lo haga, voy a recibir mi castigo, incluso que esté en otro lugar. ¿Ves desde? Es decir, ¿de qué cosa estamos hablando? Pigul benotar, es decir, del pigul, de un sacrificio que fue hecho con la intención equivocada, o notar con algo que sobró del día en el cual tenía que ser sacrificado y comido. Y así aprendimos que hay una obligación de afligirse a sí mismo y de no comer pigul benotar, es decir, no comer este tipo de carnes. Adaim Sadich Biur, todavía tenemos que explicar, porque si es así, Abi pigul benotar en bekaret, vamos a traer lo que aprendimos del pigul y del notar, que tienen el castigo de karet. Velo abi et tebel no bekaret, y no podríamos traer al tebel, a la cosecha que no se le separaron trumot y maserot, que no tiene prohibición de karet, no tiene castigo de karet. Entonces, ¿de dónde vendríamos a prohibir el hecho de comer tebel en Yom Kippur? Dice Talmud Lomar. Viene el versículo y dice: Be'asor la jodesh te'anu et nafshotehem, afligiréis vuestras almas. Y está escrito: Ve'initem et nafshotehem, y vais a afligir vuestras almas. De aquí que la Torah lo escribió 2 veces, riba, es decir, añadió, vino a hacerlo para qué? Para añadir también el que come tebel. Y aún así podemos decir, había tebel sheu bemitá,
yo tengo el tebel, entiendo. ¿Por qué? Porque el que come tebel es hayav mitad, tiene pena de muerte. Velo avieta nevela, shena bemita. Pero no voy a traer, no voy a incluir en lo que está prohibido comer en Yom Kippur a la nevela, al cadáver. ¿Por qué? Porque no tiene hayav mitad. Entonces dice Talmud Tomar, te anu afligiréis, ve initen nasotejem, y afligiréis vuestras almas. Es decir, está escrito 2 veces. ¿Para qué? Para añadir incluso la nevelá. Y aún así podemos decir, avieta nevelá sheu belab, velo avieta julín shenan belab. Yo entiendo que incluyamos a la nevelá dentro de lo que está prohibido. ¿Por qué? Porque tiene un lo tojelu, ¿sí? Pero entonces podríamos traer a los julín, es decir, un animal que es hol, que no tiene santidad, que no tiene ninguna prohibición de lab. Talmud Lomar, dice la Torah, te anu, afligiréis, ve initem, y afligiréis vuestras almas. ¿Por qué lo dijo 2 veces? Riba, es decir, añadió. ¿Para qué? Este es el resumen. Bien, perdón, me habla mi teléfono. ¿Para qué lo añadió? Para añadir también los julín, que a pesar de que no hay un lo tojelu, ellos también están prohibidos. Abijulim she'enan bekum ejol. Es decir, yo entiendo, podemos decir todavía, entiendo para los julim, para lo que es hol, lo que no tiene santidad, que no están en una cuestión de levántate y come, es decir, no hay una acción. Es decir, todo el resto del año yo puedo comerlo. Velo avieta terumá, shei bekum mejol, y tampoco voy a traer la terumá, el Maser Sheni o el Maser Leví o el Maser Aní, perdón, ¿sí? Que también es lo mismo. Es decir, en todos los días del año hay una misvá de comer terumá, pero en Yom Kippur no prohibió la Torah de comer la terumá, Talmud Lomar. Entonces vamos a decir, Teanu ve'initem nasotejem. Es decir, nuevamente, porque repite el concepto de Inui para decirte que incluso esto que está, la terumá, que está permitida todo el año y no hay una prohibición de comerla, en Kippur no la puedes comer porque se llama Inui. Ahora, todavía podemos decir, había esta terumá she'ena bejol bebal tiru. Yo puedo entender la terumá, ¿por qué? Porque la terumá hay una misma de loto tiru que no quede. ¿Sí? Velo avi eta kodashim sheem bebalto tiru. Pero podría traer a los kodashim, a las carnes de los sacrificios, que sí tienen una prohibición de loto tiru. Es decir, que no puede sobrar hasta la mañana siguiente. Talmud Lomar. Teanu ve initem en ashotejem. Por eso la Torah repite el concepto de inui. También los kodashim están prohibidos. Ahora dice, Omar, y si quieres venir a decir que aquello que hemos estudiado, de que la obligación de Leitanot Yom Kippurim, de ayunar en el día de Yom Kippur, es Inui Meagila, Eno Makor Najón. Es decir, que el hecho de no comer en Yom Kippur es justamente por el hecho de afligir nuestra, se llama el Inui de la Ágila, es decir, el afligirnos por medio de la comida. Te voy a decir que no es el lugar correcto. Adaim yesh makom nosaf ledinze, todavía tenemos otro origen para esta ley. Harebu Omer, ya nos dice el versículo, es decir, no haré ninguna labor en este mismo día y perderé a toda alma, a esa alma, de aquí que aprendemos, que está escrito, puesto que está escrito en la Torah, el castigo de esta manera, perderé a esta alma, ¿qué aprendemos? Es decir, es sobre un tipo de aflicción, de afligirse que lleva a perder el alma. Es desde, ¿cuál es? Es el hecho de comer y beber. Porque cuando uno no come, entonces está disminuyendo su cuerpo en sí mismo. Se está perdiendo, por así decirlo. Ahora viene la Gemara a explicar el final de la veraita. Dice, Ma ve'im nafshejalomar. ¿Qué quiere decir? Si quieres venir a decir. ¿Por qué hay que hacer un pilpul sobre esto?
Vejitema, si me vienes a decir, ve arayot ka mishtaekra, es decir, que la obligación de afligirse es la obligación de separarse de las relaciones prohibidas, que ahí también hay una prohibición de caret. Ahora, ¿de dónde yo sé que la Torá habló justamente sobre el Inui Melajá, Mahila, perdón? ¿De dónde yo sé que la Torá incluyó entre las 5 prohibiciones el hecho de no comer? Entonces, para eso necesitamos otra fuente. ¿Cuál es esa fuente? Harebu Omer. Y aquí que dice, ve abadti a nefesh y perderé el alma, echaré a perder el alma. Inui sheyeshbo abedat nefesh. Tiene que ser un inui que tiene que llevar a que se pierda la vida. ¿Ves desde ahí cuál es este? Es de Agilaushia. Es justamente el hecho de no comer y no beber. Ahora, la Gemara trae una vereitá de más, que trae otro origen para esta ley. Dice, de ver Rabbi Ishmael, Tana. Así se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Neemarcan está dicho aquí en cuanto a Yom Kippur, Inui, es decir, afligirse. Benemarle alan Inui, y también está dicho ahí delante, Inui, es decir, vaya anja, vaya ibeja. Es decir, te voy a afligir y te voy a hacer pasar hambre. Entonces dice, male alan Inui reabón, igual que más adelante, la aflicción es la hambruna, Afkan, Inui reabón. Entonces aquí también la aflicción es pasar hambre. Ahora, pregunta la Gemara, ¿de dónde sabemos que el lenguaje de Inui es un lenguaje de hambruna? Benelaf, aprendamos lo de Im teane et benotai. Dice, no, a lo mejor podemos aprender el concepto de Inui de aquello que le dijo Labán a Jacob. Es decir, si vienes a afligir a mis hijas, ¿de qué está hablando? Inui de Barim. Es decir, si me vienes a decir que repetimos, ¿sí? Estamos tratando de entender de dónde surge el concepto de que el Inui, la aflicción del alma, también es Inui ágila, el hecho de no comer. Bien, entonces trajimos una prueba muy fuerte que dijo, vayan enja, vayan ibeja. Es decir, te voy a afligir y te voy a hacer pasar hambre. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Inui y hambre. ¿Sí? Hambre es no comer. Muy bien. Dice, no, ¿por qué? A lo mejor yo te puedo traer otro versículo. Versículo que dijo Labán a Jacob, es decir, que le dijo, Imteane et benotai, es decir, si vas a afligir a mis hijas, ¿a qué estaba haciendo referencia Labán? Llamar Labán a Jacob, Sheula son meni'a metashmish, es decir, las vas a afligir evitando tener relaciones con ellas. Te responde la Gemara. Y dice, Inui, Danin Inui de Barim, me Inui de Barim. Es decir, yo puedo aprender el afligirse sobre cosas, es decir, que de Rabim, es decir, el Inui de todo el pueblo de Israel, de algo que es Inui de todo el pueblo de Israel, de una mayoría, ¿sí? Ven Danin Inui de Rabim, me Inui de Yahid, pero yo no puedo aprender el afligir a todo el pueblo de Israel de afligir a unos pocos, que era el caso de Rachel y Lea. Venela me Inui de Mitzrayim. Ah, entonces, ¿sabes qué? Vamos a aprenderlo de otro lugar, donde hay una aflicción y es de todo el pueblo. ¿Dónde fue eso? En Egipto. Dichtiv, está escrito, Vayaret Onienu, y vio Hashem nuestro Oni, es decir, nuestro Inui, nuestra aflicción, de Ambrinan, que dijimos en la Gada. Vayaret Onienu, Zoperishut Derejeres Kemo Sheneemar, ¿qué quiere decir? Es separarse del Derejeres. Derejeres hace referencia justamente al Tashmish Shamitah, a las relaciones conyugales. Entonces, Ela, la Gemara vuelve sobre ello y dice, Danin Inui Bideshamaim, me Inui Bideshamaim. ¿Sabes qué? Voy a aprender el Inui, la aflicción que viene del cielo, con otra aflicción que viene del cielo. Ven Danin Inui Bideshamaim, mi Inui, Bide Adam, pero no voy a aprender el Inui que viene del cielo, de un Inui, de una aflicción que viene provocada por los hombres. Es decir, Vayaret Onienu, ¿quiénes nos provocó ese sufrimiento, esa aflicción? Los egipcios. Entonces yo no puedo comparar. Muy bien, ahora que estamos hablando de este pasuk de Aneja Vayar Ibeja, es decir, te voy a afligir
y te voy a hacer pasar hambre, ¿sí? En el midbar, en el desierto. ¿De qué está hablando? Del man. Entonces, la Gemara trae algunas de la shot, algunas explicaciones sobre el man. Dice, Hama al gilja man bamidbar le man anoteja. Es decir, el que te hizo comer el man en el desierto para que la anot, es decir, para que vengas para afligirte. Inui, Mao Inui, Baman. ¿Cuál es esta aflicción que había en el man? Es decir, al contrario, Kadosh Baruj Hu nos hizo mucha bondad con el man, ¿sí? Que nos daba todos los días pan del cielo. Rabbi Ami y Rabbi Asi. Tenemos a Rabbi Ami y Rabbi Asi. Perdón, me olvidé de bajar. Muy bien. Rabbi Ami y Rabbi Asi. Hanamar, uno dice, perdón, me perdí. Me perdí. Muy bien, Rabbi Ami y Rabbi Asi. Hanamar, uno dice, Enodome Misheyesh lo pad besalo, le Mishen lo pad besalo. Dice, no es lo mismo una persona que sabe que tiene el pan en su bolsa de una persona que no tiene pan en la bolsa. ¿Qué quiere decir? Que cuando cada día caía el man, yo no sé si mañana va a caer el man. Y yo no podía guardar el man de un día para otro. Y eso es el sufrimiento. No, no es lo mismo la persona que tiene reservas, que dice, bueno, ¿sabes qué? Mañana, si no cae man, yo tengo reservas, no pasa nada. Entonces, eso es, y ese es el inui, es decir, el sufrimiento, ¿cuál era? La aflicción de decir, bueno, y si mañana no cae man, ¿qué vamos a hacer? Estamos en el desierto, ¿sí? Dejad amar. Y el otro dice, dice, no es lo mismo aquel que ve lo que come que aquel que no ve lo que come. Es decir, ¿qué quiere decir? Es verdad, el man sabía lo que quisieses, ¿verdad? Entonces tú cogías el man, lo preparabas y decías, yo quiero que sepa a tortilla de patatas. Pues lo que nos está diciendo aquí la Gemara es que no es lo mismo la persona que come tortilla de patatas y está viendo una tortilla de patatas a la persona que come man y dice yo quiero que que sepa tortilla de patatas. A pesar de que sabe a tortilla de patatas y sabe una tortilla de patatas más rica todavía, es mejor ver la tortilla de patatas y comerla. Bien, interesante. Se me acaba de ocurrir, ¿no? Es decir, cuando se nos habla de los astronautas que comen en el espacio comida deshidratada, cosas así, dicen, no es lo mismo comer una manzana que comer la manzana deshidratada, ¿no? O la pasta de manzana. Muy bien. Entonces dicen, no es lo mismo aquel que ve y come que aquel que no ve y come. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Mikan, de aquí, dijeron que la vista es muy importante para comer. Remes de Sumim. Esto es una alusión a las personas invidentes. Sheochlim ven sebein, que comen pero nunca están saciados. ¿Por qué? Porque no ven lo que comen. Amar a Valle, dijo a Valle, Ilkach, si es así, puesto que es así, man de itle seudata lo leleja ela bimama. Es decir, para que pueda ver aquello que va a comer, entonces que haga su comida durante el día, para que pueda disfrutar de lo que va a comer. Además, la visera, dijo la visera, Maikra, ¿qué significa el versículo? Que está haciendo una alusión a aquello de que Sheaikaru Masheroim, que lo esencial que es lo que vemos. Dice, Tov Mar Enaim Me Halach Nefesh. Es decir, es mejor ver con los ojos que aquello que va a caminar tu alma. Otra forma de explicar el versículo, ¿cuál es? Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish. Tov Mar Enaim Baisha. Es decir, es mejor mirar con tus ojos a tu esposa. Yoter mi gufo shel maase, es decir, mejor que el cuerpo en sí de llevar a cabo la acción. Es decir, es preferible ver a tu esposa que tener relaciones con ella. Sheneemar tov maren ahí mehalach nefesh. Bien. Vejiten bekos eno italech bamesharim. Es decir, puesto que estamos hablando de este versículo, la Gemara
viene a explicar algunos versículos sobre los ojos, que son similares. Y entonces dice, Vejiten bakos eno italech bamesharim. Entonces este versículo dice, Rabbi Ami, Rabbi Asi están en discusión. Hadamar, uno dice, Kol hanoten, toda persona que, vamos a pasar a la siguiente página, eno bekoso, toda la persona que pone sus ojos en su vaso, es decir, que bebe mucho vino, arayot kulan domot alav kemishor. Es decir, todos los tipos de relaciones prohibidas le parecen como algo que está permitido. Dejar amar, y el otro dice, cola no tiene no becoso, todo el que pone sus ojos en su vaso. Otra vez, que bebe mucho. Cola olam kulo, dome alab kemishor. Es decir, todo el mundo entero le parece como algo permitido. Da'agab alev beish yishgena. Es decir, una preocupación, es decir, un miedo, que viene a crear una preocupación, que no vaya a ser que le venga a ocurrir una pérdida, ¿sí?, en algo particular. Entonces, ¿cómo tiene que comportarse en ese caso? Rabbi Ami y Rabbi Asi. Tenemos una discusión entre Rabbi Ami y Rabbi Asi. Hadamar yishgena midato. Es decir, es preferible que trate de olvidar su preocupación. Hadamar yishgena, perdón, le ajerim. Que a lo mejor ellos van a poder encontrarle una solución. Es decir, que comparta su preocupación con los otros, porque a lo mejor los otros van a poder encontrarle una solución. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Muchas gracias, señor Daríe. Una alegría volver a estar en directo. Y Bezrat Hashem, mañana, víspera de Shabbat, continuaremos con la página 75 y en nuestro octavo y último capítulo del Masejet Yoma. Rizku veimsu, Shabbat Shalom Mevorach. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.